Aquí estamos otra vez, otro miércoles, gracias a Dios. Hay que contar los días, hay que disfrutar los días, hay que compartir los días lo mejor posible, porque se están yendo muy rápido y hay que aprovecharlos, ¿verdad? Especialmente disfrutando de la compañía y de la comunión con el Señor y de la paz entre nosotros. Hay que disfrutar la vida. Hoy nos tenemos y después no sabemos. Pero qué bueno es que ahora nos reunimos una vez más por este medio, o usted nos visita después para meditar un poquito acerca de un nuevo texto de las Sagradas Escrituras. Yo espero que todo vaya bien en la casa y si no, pues es nuestra lucha, ¿verdad? Es nuestra lucha como pacificadores de que todo vaya bien, de que ese sea nuestro esfuerzo, hacer lo necesario para que todo vaya bien, buscándole soluciones a las situaciones que se dan, porque se dan situaciones de todo tipo en la familia, y especialmente los padres de familia, pues somos llamados a buscar soluciones o a proveer soluciones ante las situaciones que se presentan. Claro que hay algunas que son bastante difíciles y entonces nosotros pues ya acudimos a nuestro gran Dios, que siempre nos ayuda y nos sorprende de tal manera que nos muestra rutas de salida y nos envía ángeles, por decirlo así, ¿verdad? Personas tocadas por su Santo Espíritu para que se nos acerquen y nos ofrezcan una mano, o por lo menos si no nos la ofrecen, no nos la nieguen tampoco. Pues hoy vamos a tener dos lecturitas bíblicas y vamos a enfocar un temita que luego le voy a decir cuál es. Vamos a estar en Éxodo, capítulo número 12, leyendo unos versículos. Éxodo, capítulo 12, y después nos vamos a pasar al libro de Josué. Primero, Éxodo, capítulo número 12. Vamos a leer los versículos del 24 al 26 o 27. Dice, Éxodo 12, 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como promesa, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros le responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa es la primera lectura. Y ya por ahí vamos enfocando algo del tema. Es tan importante que nuestros hijos sepan que nosotros hacemos algo y sepan qué significa ese algo que hacemos. Es muy importante, porque hoy en día se dan muchos casos, usted sabe, ¿verdad?, de que hay quienes hacen cosas. Por ejemplo, le voy a mencionar tradiciones. Hay quienes tienen algunas tradiciones, las festejan, es un colorido, es un festival, es una alegría, es un atractivo. Sin embargo, no saben lo que significa, y si lo saben, muchas veces no tiene un significado tan trascendente, pues tan importante como para celebrarlo así, sino que sin embargo ya comercialmente ya les dio resultado, pues ahí van, pero no lo entienden como algunos que vamos a mencionar posiblemente. Pero en este caso es Dios mismo el que le está hablando a su pueblo y le está diciendo: guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como promesa, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó
y adoró. En otras palabras, el Señor le está diciendo, instruirás a tus hijos acerca de quién es tu Dios, acerca de lo que Dios ha hecho por ti. Esas deben ser esos legados, esas instrucciones precisas, esas tradiciones fuertes que deben de quedarle a nuestros hijos. Lo grande y maravilloso que es el Dios a quien adoramos, lo grande y maravilloso que es el Dios a quien servimos, es lo que más debemos de procurar como cristianos. Ahora vamos a tener otra lecturita bíblica en el libro de Josué y vamos a hablar de eso también. Josué capítulo número 4, vamos a leer los primeros 9 versículos. Josué capítulo 4, del 1 al 9, vamos a leer. Dice así, libro de Josué, capítulo 4, del 1 al 9. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, cada uno, 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Bueno, con estas dos lecturitas vamos a meditar un poquito en los minutos que el Señor nos permita, algo de este tema, como es tan importante que nuestros hijos conozcan el poder y la fidelidad del gran Dios a quien nosotros adoramos. Yo espero que usted adore al Dios verdadero, y seguramente que sí, al Dios verdadero. Dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículo 3, dijo Él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No mencionó ninguna otra entidad, no mencionó ningún otro ser, no mencionó nada, solamente que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces esto es lo que nos manda, pues, a que nosotros instruyamos e inspiremos a los que vienen después de nosotros acerca del poder, del amor, de la sabiduría, de la soberanía, del gran Dios de la gloria, para que ellos también lo conozcan, para que ellos también lo respeten, lo teman, lo disfruten y un día vuelvan a Él, como es el anhelo de nosotros también. Acompáñenme a orar por un momentito y luego comentamos, aunque ya comentamos bastantito, ¿verdad? Acompáñenme. Te damos gracias, Padre Santo, por una oportunidad más que tenemos de meditar tu palabra en algún tema pequeño tal vez, pero tan importante porque es justo, Señor. Es justo
que nuestros hijos, es justo que nuestros jóvenes, es justo que nuestros adolescentes sepan quién eres tú, sepan de tu bondad, sepan de tu fidelidad, sepan de tu cuidado fiel, Señor. Sepan, es importante que sepan de tus grandes obras para que confíen también en ti, para que les vaya bien en esta vida. Por esa razón, Señor, estas lecturas en donde tú nos dices, si nuestros hijos nos preguntan, nosotros tenemos respuestas, porque lamentablemente ahora hay muchas tradiciones en las que no hay una respuesta satisfactoria y no hay resultados adecuados, por cierto. Pero Señor, te damos gracias porque de algo sirven estas conversaciones, estas instrucciones para con los que las toman y las aceptan conforme su voluntad. Pero yo sé que tú quieres que nosotros seamos entendidos, que seamos inteligentes, especialmente porque estamos sacándolas de tu santa y poderosa palabra. Perdona hoy nuestros pecados, limpia nuestro corazón y concédenos, Señor, una breve meditación, pero que sea útil para nuestra vida, para nuestro corazón y sobre todo para el agrado de tu santo nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Relacionamos la primera pregunta, ¿verdad? Cuando vuestros hijos os preguntaren qué ceremonia es esta, y esta se refiere a la que se le llama en la vida cristiana la Cena del Señor. En la religión, voy a decir oficial, que así resulta, le llama la Eucaristía. Y de allá nace, de cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, esclavizado y explotado en Egipto. De allá sale cuando Dios decide liberarlos. Los va a liberar en un solo evento, pero para identificar, no para Él quiénes son su pueblo, sino para identificar quiénes son los obedientes. Les piden que reserven un corderito inocente y que el día 10 y que el día 14 lo inmolen y que su sangre la pasen sobre el dintel y el marco de la puerta donde iban a estar adentro los obedientes, para que al ver esa sangre del cordero inocente ellos pudieran ser salvados. Y así fue. Y entonces eso se le llamó el Pasaj o Pesaj en el idioma hebreo, y que después se volvió la Pascua, así como la conocemos nosotros, la Pascua, ¿verdad? Y de ahí, entonces, ya cuando ellos están celebrando la Pascua a cada cierto tiempo para recordar aquel dolor tremendo, sin entenderlo, era profético, sin entenderlo todo, pero cuando están conmemorando aquel dolor, porque cuántos corderitos inocentes murieron ahí para que ellos pudieran ser libres de aquella mortandad que ocurrió en Egipto, porque en Egipto sí murieron todos los primogénitos. Y entonces, al conmemorarlo, pues entonces los hijos, ¿y por qué hacemos esto? Y qué bueno tenerles respuestas. Fíjese que lamentablemente en muchos casos no hay respuestas. Y, por ejemplo, si mi papá y mi mamá, ¿por qué mi papá toma licor? Pues es que lo que pasa es que el papá de él también tomaba, por eso es. No, tiene que haber una respuesta clara, convincente para los chicos, una información correcta, pero especialmente no de esas cosas, sino de aquello que pueda darle al chico confianza en el Dios invisible, en el Dios maravilloso que está en el cuidado de nosotros. Allá vemos al Señor liberando al pueblo de Israel. Y aquí vemos en el otro texto de Josué, lo estamos viendo, pasando el río Jordán en seco. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel pasó, eran más de 2 millones de personas. Cuando el pueblo de Israel pasó, dice que el río estaba desbordado hasta sus orillas. Mire, el río Jordán todavía tiene bonitas dimensiones, todavía tiene bonita profundidad. Claro, ha de ser por sectores, pero hay lugares donde
donde tienen que poner barandas, límites para que uno no pase porque es muy profundo. Entonces, estamos hablando de 3.000 años atrás, o 3.500, entonces imagínese usted cómo era ese río. Y el Señor no solamente ya los traía de separar el mar en dos, sino que ahora les detiene las aguas del río en dos. Y ahí pasa el pueblo de Israel. Ahora les dice, ahora van a dejar un conmemorativo aquí, para que no se les olvide. Porque muchas veces cuando la transmisión es oral, cuando la información es oral, es que esto hizo el Señor y esto nos pasó, y eso, pues ya conforme las generaciones se va deformando, se le va quitando la esencia de aquella enseñanza y entonces va perdiendo. Y entonces por eso es que antes era así, ¿verdad? De escrituras en piedra y cosas así, a tal punto que nuestro Dios cuando escribió sus 10 mandamientos para nosotros lo hizo en piedra, en piedra. Hoy hay constituciones de la República donde tienen algunas leyes que dicen esas leyes son pétreas, que quiere decir que esas leyes no se mueven, ahí tienen que estar, son pétreas, ¿sí? Entonces, pero pues es importante de que los hijos conozcan con términos sólidos aquellos testimonios registrados, la palabra de Dios acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros o por nuestros padres hasta donde nosotros lo sepamos. Pues Josué lo hizo y también Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, comentemos un poquito, porque mire, lamentablemente el tiempo corre tanto, ¿verdad? Comentemos un poquito acerca de nosotros, pues, porque yo veo que hay pueblos que realizan celebraciones, tradiciones, ¿verdad? Ferias, pero muchas veces no entienden su significado. Uno les pregunta y la mayoría, quizá algunos historiadores entienden algo, pero la mayoría no entienden nada, simplemente están ahí porque está colorido, porque está alegre, porque hay música, porque hay asuntos de consumo, porque hay algo de arte, porque hay algo, un ambiente pues festivo, y están ahí por eso, pero de ahí no entienden si es que tiene algún significado adecuado tal celebración. Por ejemplo, fíjese usted que en Pamplona, España, tienen una tradición, la llamada San Fermín, que es cuando, si no me equivoco, es cuando sueltan unos toros y salen corriendo muchos delante de los toros. Es una tradición que, francamente, yo no la he investigado y no le encuentro tanto encanto, pues, porque lo que va a pasar ahí es que por lo menos van a salir algunos golpeados. O sea, no hay algo de encanto como para legarle a los hijos algo valioso, ¿sí? A no ser de que alguien se sienta héroe para su hijito, ¿verdad? Si es que no resulta golpeado, y, en fin, no le encuentro mucho significado. Ahí en Buñol, Valencia, tienen una tradición llamada la tomatina, que es de lanzarse tomates y tomates unos a otros hasta se hace una mezcla de tomate tremenda, ¿verdad? Pues resultará gracioso, pero mire qué lástima tanto tomate, ¿verdad? El tomate es tan caro que se pone ahora y que sirve para tanto el tomate, ¿verdad? Pero bien, es una tradición que, ¿qué querrá decir esa tradición de la llamada tomatina? Sería bueno ver si tiene algo que ver que le da gloria a Dios. Sería bueno ver si esa de San Fermín le da gloria a Dios en algo. Sería bueno eso, ¿verdad? Y si no, pues hay que averiguarlo, ¿verdad? Y también en el Perú hay una tradición, hay un listado. En el Perú hay una tradición llamada Tacanacuy, que dice que cada fin de año tienen que cerrarlo a puñetazos. Se dan a puñetazos limpios, duros, unos contra otros. No sé cuántas elecciones hacen, pero para mí eso no tiene pues una relevancia especial, al contrario, tiene un ejemplo de violencia, ¿me entiende? Entonces, nosotros debemos de estar entendidos
de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué tiene que ver con nuestro Dios. Y eso, instruírselo a nuestros hijos. En México, pues hay varias tradiciones, ¿verdad? El Día de los Santos Inocentes, y la Epifanía, y muchas más. En los Estados Unidos están ahora con su tradición del Halloween o el Día de las Brujas, cosas que no ocurrían antes allá y que ahora, que tiene que ver, cuál es su historia. No es de ellos, no es de ellos, ellos lo adoptaron. Y lo que pasa es que pues es divertido, pero es algo que remueve hormigueros espirituales y no se dan cuenta. Y sin embargo lo celebran, ¿verdad? Y también muchos más. Y aquí en Guatemala también nosotros tenemos nuestras tradiciones, ¿verdad? Más especialmente de tipo ancestral, más que todo por la iglesia oficial que los ha organizado, como por ejemplo los barriletes de Santiago, que son una obra de arte, son de apreciar. Y por cierto ya se están ganando un lugar en el reconocimiento mundial, porque son unas moles de gigantes de barriletes, pero que sí tienen un significado, solamente que es un significado supuesto, de que ellos cuando levantan el barrilete supuestamente están levantando el alma de algunos hacia el cielo para ayudarlos a encaminarse al cielo, cosa que no es así según la palabra de Dios, pero por lo menos queda en algo bonito, artístico, atractivo, ¿verdad? Por lo menos eso, pero del otro lado está equivocado. Aquí celebramos o celebran pues los llamados fogones del 7 de diciembre, donde dice que se quema al diablo. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted quemando al diablo? Cosas que no son, pues, jamás fueron instruidas por Dios en las Sagradas Escrituras. Ese ser maligno es un ser espiritual. A él no le hace daño el fuego, de este fuego no le hace daño. Pero sin embargo, ahí la gente se divierte haciendo eso o matando a Judas ese día, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Pero una de las cosas que tal vez que más está tomando fuerza y más deformación es, por ejemplo, el carnaval. El carnaval que tiene un origen no tan antiguo y que dentro de sus orígenes es una festividad surgida de los mismos lugares en donde dice que viva la carne, es un tiempo en el que viva la carne, carno vale, que viva la carne. Y eso es algo que Dios jamás aprueba, porque la carne, dijo el Señor Jesús, es débil. La carne es la que nos hace pecar, la carne es la que nos hace caer, la carne es la que nos hace fallar, ¿verdad? Lo que Él dice es vivan en el Espíritu. Entonces quiere decir de que esto está en contra de la palabra de Dios. Bien, entonces, bueno, como el tema es pequeñito, y entonces, ¿qué hacemos en conclusión? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que ser entendidos en lo que hacemos, entendidos en lo que hacemos y entendidos en lo que no hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué no hacemos lo que no hacemos? Y explicarles bien a nuestros hijos, para que ellos no se sientan forzados a hacer o impedidos a no hacer, sino que se sientan tranquilos, que tienen un buen argumento, una buena base para hacer lo que hacen o no hacer lo que no hacen. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 15, se lo voy a leer, ya voy a terminar, San Mateo capítulo 15, dijo el Señor: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, líderes religiosos, entendidos en las Escrituras, ¿verdad? Diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y no era el de lavarse las manos como nosotros, en el sentido de que para estar limpios, aunque tal vez tenía que ver algo de eso, no solamente para estar limpios y no contaminados, sino que era un ritual de purificación. Y entonces le preguntan al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Él les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y eso es lo que resulta viendo, que hay tradiciones que quebrantan el mandamiento de Dios. Y entonces por esa razón es de que no nos explicamos muchas veces por qué razón algunas de estas celebraciones terminan en caos, terminan en tragedias. Y es porque no se entiende lo que se está haciendo. Y no se entiende, por supuesto, por qué se está haciendo. Pero hoy que el Señor nos conceda dejarnos por lo menos un poquito de inquietud acerca de qué es esto, ¿verdad? De verdad, es bueno analizar el asunto. Yo les he puesto un ejemplito hace tiempo de que una joven casada puso el sartencito al fuego con su aceite, puso un pescado, lo partió a la mitad y lo puso ahí. Y el esposo, un poco curioso, le dice, ¿y por qué lo partiste así? Dice, así lo hace mi mamá, así lo hace mi mamá. Entonces viene él, acucioso, el otro día le pregunta a la suegra, suegrita, ¿y usted dice de su hija que usted parte el pescado a la mitad para antes de ponerlo a freír? ¿Y usted por qué lo hace así? Ay, mi hijo, pues así lo aprendí de mi mamá. Y como la abuelita todavía vivía, entonces él le dice a la abuelita, abuelita, ¿usted por qué parte el pescado a la mitad? ¿O por qué lo partía a la mitad cuando usted lo cocinaba y lo freía? Ay, mi hijo, porque el tacaño de mi marido, así era pequeñito, era el sartencito que me compró, entonces no me cabía el pescado. Entonces yo tenía que partirlo para que cupiera. ¿Entienden? Estaban siguiendo una tradición que no entendían. Y cosas así pasan, por lo cual nosotros tenemos que ser entendidos en lo que hacemos. Como padres cristianos tenemos que entender que debemos de instruir a nuestros hijos acerca de aquello que le da honra al Señor y aquello que ofende al Señor con cosas que terminan mal, como lo que le estoy mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, el carnaval, que es algo que va terminando ya en deformaciones, en escándalos, en cosas vergonzosas cada vez, y que por supuesto no agradan para nada a Dios, ¿verdad? Y sería mucho preferible, como lo hizo Samuel, el profeta. Dice en 1 Samuel capítulo 7, aquí está cerquita, 1 Samuel capítulo 7, dice, escuche lo que hizo, y con eso termino. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de las manos de estos filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de él. Y saliendo los hijos de Israel, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta Bet-acar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Es mejor eso, poner aquello, lo más duradero que sea, que nos recuerde la grandeza de Dios con nuestras vidas. Claro,
Eso no quiere decir que nosotros nos llenemos de monumentos en la casa, ¿verdad? Pero aquí está, mire, aquí está la fuente de prodigios, de maravillas del Señor. Y aquí está también, porque ya, por la gracia de Dios, al paso del tiempo, uno va atesorando bastante de lo que el Señor le da, y para poderle contar a sus hijos y para decirles, confíen en el Señor. Yo he confiado y sigo confiando. Y yo sé que sus promesas son fieles, sus cuidados son reales, su fidelidad es grande. Lo ha hecho conmigo, como David decía. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Así que entonces quede para nosotros pues esta reflexión hoy, y muchas gracias por haberse conectado o por habernos visitado, esperando en Dios que nos conceda otra fecha para reunirnos por este medio y conversar de un tema más, ¿verdad? Gracias por estar ahí, que Dios les bendiga, les mando un buen abrazo y muchas bendiciones. Pido por esas necesidades que puedan haber entre ustedes. Si es de protección, Señor, protégelos. Si es de provisión, provéeles. Si es de salud, envíales sanidad, Señor. Si es de solución de problemas, envíales sabiduría. De la situación que sea, Señor, auxíliales y que te correspondan como debe ser, con fidelidad, con servicio, con entrega, con testimonio, para la gloria tuya, porque es justo que te demos a ti lo que a ti te corresponde. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor, bendito para siempre. Amén. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. No se nos va a ir.